Quinto Afillu, Tati Folil. En 1520, cuando Hernando de Magallanes viajaba en una escuadra de 4 barcos recorriendo el mar con el objetivo de encontrar un nuevo camino hacia las Indias, observó a lo lejos y divisó tierra firme. ¡Atención, vigía! ¡Mirad a estribor! Ojalá el capitán realmente haya visto tierra. Tomaré mi catanejo. Está muy nuboso. Trataré de ver mejor. Por acá.
Sí, capitán. Tierra a la vista. Tierra a la vista, capitán. Tenía razón. Tierra a la vista, capitán. Pero lo que más llamó su atención fue la gran cantidad de fogatas que se veían a lo lejos. Y fue en ese momento en que Magallanes bautizó a ese lugar como Tierra del Fuego. En esos años, en la parte más austral de nuestro país, vivía un grupo de indígenas conocidos con el nombre de Selknam, quienes habitaban este helado territorio desde hace más de 10.000 años, y en donde convivían con gigantes, duendes, espíritus sagrados y chamanes. Tiempo mítico conocido como la era Jowen. Oh, ¡ay, qué linda mariposa! ¡Ay, tremendo bailón! Oye, amigo, no te voy a hacer nada. Tienes unos pescaditos ahí. ¡Para ti! Oye, pero, amigo, por favor. Yo solo quiero conversar contigo y preguntarte por esos pescaditos. ¿Oh? ¿Mm? No hay nadie. ¿Oh? ¿Han visto por ahí al gigante? Uy, Gigante, no, yo no lo he visto. ¿pero estás muy seguro? Yo lo vi. ¿Dónde? 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 ¡Ay, estás seguro! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Amigos, por favor, no se vayan. Yo solo quiero conversar con ustedes y decirles una cosa, pero amigos, no se vayan. Su dios era Temauquel, quien desde el cielo cuidaba de ellos. Un día, viendo el lugar frío y oscuro en donde vivían los Selknam, Temauquel llamó a uno de sus hijos llamado Cuanyip y le pidió que llevara el fuego sagrado a sus hijos terrenales y les enseñara a usarlo. Cuanyip, hijo, toma el fuego sagrado y llévalo a la tierra. Enséñale a los hombres cómo usarlo. Sí, padre, haré lo que tú me pides. Llevaré la llama sagrada a los hombres. Haré lo que pide mi padre. Llevaré el fuego sagrado a los hombres. ¿Qué es este fuego? Es intenso, es caluroso. Huele bien. Lo llevaré acá adentro para bajar a la tierra sin problemas. Qué bien se siente. Su padre lo amarró a una cuerda y lo bajó desde el cielo. Cuando iba a tocar tierra, la cuerda se cortó. ¡Ah! ¡Cuidado abajo!
y Quan Yip quedó entre los hombres para siempre, protegiéndolos de todos los peligros. Ay, qué bien se siente estar acá en la tierra, Padre. Entregaré el fuego a los hombres. Acá vienen. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Quan Yip y vengo a entregarles el fuego sagrado que mi padre les envió. Tienen que estar muy atentos y ser muy cuidadosos. El fuego también puede ser muy peligroso, pero les será de mucha ayuda. Cuiden las montañas, cuiden el bosque, cuiden el agua, cuiden la tierra. Ella es nuestra madre. Y lo más importante, por primera vez encendió el fuego sagrado de la tierra. Desde ese momento, el pueblo Selknam lo ocupó para abrigarse del frío, cocinar y para su gran ceremonia sagrada llamada Jain. En un principio, el Jain era practicado por las mujeres, quienes eran dueñas del gran secreto. Para comenzar la ceremonia, ellas encendían el fuego sagrado, el cual no debía apagarse ni de día ni de noche. Construían una gran choza con troncos de madera donde recibían a las jóvenes iniciadas para convertirse en mujeres adultas. Chalpen, el espíritu de una ballena gigante que emergía del inframundo, salía del fuego sagrado lanzando fuera de la choza su bolsa de cuero en señal de que estaba hambrienta. Los hombres estaban atemorizados durante los meses que duraba el Jain, pues dentro de la choza además vivían otros espíritus malvados: Tanu, hermana de Chalpen, y los Choort, esposos de Chalpen. ¡Cuidado que ahí vienen los espíritus! ¡Ay! Krii, que significa luna, era la figura femenina más extraordinaria. Además de ser una chamán de gran influencia, determinaba todo lo que ocurría durante la ceremonia del Jain. Ay, ya dejaron esta bolsa de cuero aquí botada, se la tenían que llevar y traernos todas las cosas que necesitábamos. Hola, mi amor. Vine a buscar la bolsa porque salieron corriendo y la dejaron aquí botada. Sí, por favor, anda y tráenos muchas cosas para comer, la carne de llama y todas esas cosas. Bueno, vengo al tiro. ¡Nos vemos! Krii ordenaba que los hombres debían cuidar a los niños, además de cazar para alimentar a Chalpen. ¡Cuidado con la flecha! ¡Disculpa! Estoy bien. Ay, ya va a comenzar el Jain. Oye, Oye, dejé la bolsita porque me dio mucho miedito. Porque van a venir los espíritus. ay, no, la embarraste. Vámonos para la casa. Un día, Krin, que significa sol, pasó casualmente cerca del Jain. Se acercó cautelosamente y escuchó unas voces de dos mujeres jóvenes, quienes estaban ensayando los papeles que representarían en la ceremonia, riéndose y comentando lo cómico que era burlarse de los hombres, haciéndoles creer que en realidad eran espíritus, y cuánto comerían esa noche gracias a la cacería de los hombres. Krin quedó horrorizado al ver aparecer a una de las mujeres tras la máscara de Choort. En ese momento comprendió la verdad.
Toda la ceremonia no era más que un engaño montado por las mujeres para perpetuar la servidumbre de ellos, los hombres. No puede ser posible. No. Nos han engañado. Grin corrió al campamento a contarle a los hombres lo que había descubierto. Al enterarse de lo sucedido, los hombres se enfurecieron. Pero siguiendo el ejemplo de Grin, dominaron su ira y en conjunto planificaron cómo derrocar a las mujeres. Tras deliberar largamente, decidieron enviar a un hombre, quien debía convertirse en pájaro e infiltrarse en el Jaín para observar qué hacían las mujeres, y en el momento oportuno debía silbar. Esa sería la señal. Los hombres corrieron enfurecidos hacia la choza del Jaín y empujaron a Luna, y todas fuera. Sorprendidas por la revelación de su secreto,
huyeron de la furia de los hombres. La osadía de Sol llegó al extremo de atacar a Luna, su indomable esposa, quien cayó al fuego. Con la cara desfigurada por las quemaduras, huyó de su iracundo marido. ¿Dónde vas? Ven para acá. Te voy a alcanzar. Chris subió corriendo a la montaña roja y se lanzó al vacío. En donde se convirtió en Luna y subió hacia el cielo. Crin, quien iba persiguiéndola, también saltó, convirtiéndose inmediatamente en Sol. Sol la perseguirá durante toda la eternidad, sin jamás alcanzarla. Y Luna, desde el lejano cielo, mirará a la tierra con su cara tiznada y surcada por las cicatrices de las heridas que sufrió tras la gran rebelión. Aunque Luna hubiese escapado, los hombres habían ganado la gran batalla. Todas las mujeres jóvenes y viejas habían sido muertas y otras se transformaron en aves u otros animales del bosque. Del sexo femenino solo quedaron las niñas inocentes y los bebés, ya que ignoraban el engaño de sus madres y hermanas. Vamos, niñas, sigan adelante, sin mirar atrás. Llevaré al Jaén, no te preocupes. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo por acá? Ya va a comenzar el Jaén.
vete a tu casa. No te detengas, sigue. Los hombres encarnarían exactamente los mismos espíritus de que se habían valido las mujeres para engañarlos y aterrorizarlos cuando ellas controlaban el Jaín. Así es como desde ese momento se fundó el Jaín de los hombres. Y así fue desde aquel entonces. Hasta que un día las fogatas comenzaron a encenderse en el territorio Selknam por otro motivo. Era el aviso de que nuevos invasores europeos se acercaban. Pero esa es otra historia. Soy Julius Popper, romano de Rumanía. Vengo a estas tierras a conquistarlas y llenarlas de ovejitas. Seré conocido por mi gran fama y por ser el mayor genocida.
Cheun quinto afillu, tati folil. Tigula, tigula. Soy un animal como de este porte, con orejas así, el hocico así y la cola así. Tengo un color rojizo y café, rojizo y café, rojizo y café. Tigula. Tengo un color rojizo y café, rojizo y café, rojizo y café. Vive en un lugar muy lejos, lejos de aquí, lejos de aquí. Alto, Alto, muy alto, muy alto. cerca donde vive el cóndor, a un costado del sol. Hampatu, hampatu. Soy un animal como de este porte, de color verde, que vivo en el agua y brinco, 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 brinco y puedo avanzar. Brinco, brinco y puedo avanzar. Hampatu. Brinco, brinco y puedo avanzar. El tigula que no pierde oportunidad para molestar al resto, a todos, sobre todo si son ellos más pequeños que él. Andaba el tigula recorriendo los cerros, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, buscando agüita, ese preciado elemento que nunca podemos encontrar en el desierto ni en las alturas.
De repente se le ocurrió una idea: subirse a la parte más alta del cerro y desde allí ponerse a buscar. Miró, miró y miró, y de repente allí, abajo, al fondo de la quebrada, encontró un riachuelo y se fue corriendo de un solo pique. Cuando llegó hasta allí, se puso a tomar agüita. Se limpió los bigotes y se dio cuenta que al lado de él había un jampato. Y decidió molestarlo, porque el tigula nunca pierde la oportunidad de molestar a los que son más pequeños que él. Entonces le dijo: «Oye, jampato, tú que andas siempre por los riachuelos y te gusta andar por el agua, ¿crees que puedes ser más rápido que yo, que soy el tigula, que puedo andar por los cerros más altos, por áridos desiertos y correr contra el viento?» El jampato lo miró y en realidad bien poco le importaba hacer una carrera con el tigula. Así que le dijo: «No». El tigula, un poquito más picado, volvió a decirle: «Oye, jampato, ¿tú crees que podrías ganarme a mí una carrera? Vamos, anímate, hagamos una carrera para ver quién es el más veloz». Y el jampato le dijo otra vez que no. Esta vez, mucho más picado, volvió a insistir el tigula. «Ya pues, jampato, hagamos una carrera para ver quién es el más veloz». Esta vez el jampato pensó que quizá era la oportunidad para demostrarle al engreído tigula que él podría quizás ganar alguna vez esta carrera. Y le dijo que sí. Así que decidieron hacer la carrera. Se dieron la mano en señal de buena voluntad y decidieron que al otro día harían la carrera. Así que aparecieron las estrellas y el manto negro de la noche lo cubrió todo. Y los animales se fueron a acostar. Al otro día salió el sol, radiante, inmenso, y lo iluminó todo. Los dos competidores llegaron entonces al día de la carrera. Decidieron cuál iba a ser el camino. Uno correría por la tierra y el otro saltaría por el agua. Y así lo hicieron. Decidieron dónde iba a estar la meta y decidieron cuál iba a ser la partida. Y dieron el inicio. El tigula, que quería ganar esta carrera, corrió, y cuando corrió lo suficiente y pensó que ya había dejado atrás al jampato, comenzó a gritar hacia atrás: «Jampato, jampato». Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que el jampato le respondía, pero no desde atrás, sino que desde adelante. El tigula no lo podía creer y el jampato le gritaba de adelante: «Tigula,
El Tigula no podía creer lo que escuchaba. Lo único que le quedaba por hacer era correr aún más rápido. Así que corrió. Y cuando pensó que había corrido lo suficientemente rápido y fuerte, comenzó a gritar hacia atrás. Hampatu, Hampatu. Nuevamente no lo podía creer. El Hampatu estaba gritándole, pero desde adelante de donde él estaba. El Tigula no entendía qué era lo que estaba pasando y solo podía pensar en ganar esta carrera. Así que esta vez corrió con todas sus fuerzas y corrió entre los bofedales, corrió entre las hierbas, corrió entre las piedras, corrió y sentía que ya no podía más. Y sentía que la meta estaba tan cerca. Y corrió hasta que por fin pudo cruzarla. Y sintiéndose ganador, avanzó hasta donde estaban todos los animales. Estaba feliz por lo que había logrado. Hasta que de repente miró hacia adelante y se dio cuenta que estaba el Hampatu. No lo podía creer. Había perdido la carrera y él había corrido con todas sus fuerzas y cayó rendido. Lo que el Tigula no sabía era lo que había pasado la noche anterior. Todos los Hampatus habían decidido jugarle una broma. Todos ellos se reunieron en secreto. Todos los Hampatus, los del norte, los del sur, los del este y los del oeste, y gritaron: ¡Hampatu Naka! ¡Naka, naka, naka, naka! ¡Hampatu Naka! ¡Naka, naka, naka, naka! ¿Qué quiere decir? Muchos Hampatus. Entonces todos ellos se reunieron en una asamblea y decidieron lo siguiente: esta vez no permitirían que el engreído Tigula ganara la carrera. Le darían una lección. Entonces todos ellos decidieron que harían una aposta. Un Hampatu al lado de otro. Cada uno, a lo largo de todo el riachuelo, se pondrían metro a metro. Un Hampatu, 2 Hampatus, 3 Hampatus, 4 Hampatus, 5, 6, 10, 100, 200, miles, todos a lo largo del riachuelo para poder ganarle al Tigula. Y así lo hicieron. Así pudieron darle una gran lección a este engreído Tigula. Y por fin los Hampatus ganaron la competencia. Eso cuentan los abuelos, lejos de aquí, alto, muy alto, cerca donde vive el cóndor, a un costado
quinto afillo, Tati Folil. Está lleno de rata, todo el valle está lleno de rata. 2 granitos de cada comida le echaban a los ratones. Decía la gente que era para el fiambre, para despachar a los ratones, que estaba todo el valle lleno de rata, todo el valle, no hallaba qué hacer la gente. La plaga de ratones. Hace mucho tiempo en el valle de Cotpa había una plaga de estos animales, pero no era cualquier plaga, era terrible, asquerosa, interminable. La invasión de cientos, ¿qué digo cientos? Miles, ¿qué digo miles? Millones de roedores arrasó con las cosechas. Y los encontrabas en el río, se paseaban por las calles como grandes señores, por todos los lugares del pueblo, por las calles, por las casas, por las cocinas, por los baños, por las piezas en los colchones, hasta por encima de uno mismo. Al comerse las cosechas, los alimentos comenzaron a escasear. Pero ese no era el mayor problema, las enfermedades. Imagínense las peligrosas enfermedades que generaron estas ratas. De más está contarles que los cotpeños intentaron de todo para eliminar a los ratones. Lo más rápido posible, utilizaron escobas, trampas, queso con cemento, yeso. Trataron de encerrarlos en jaulas pequeñas, grandotas. Les tiraban con martillos, con ladrillos, les pegaban con palas, escobas, trampas, ya nada los espanta, cemento de queso o polvos de yeso, jaulitas, jaulotas, martillos, palotas, nada servía, los ratones no morían. No lograban atraparlos, los ratones seguían y no morían, seguían y no morían. Está lleno de rata, todo el valle está lleno de rata. Casi a punto de darse por vencidos, los habitantes del pueblo hicieron un último intento. Se reunieron todos en la plaza e intentaron lanzar ideas para poder acabar con la plaga. Lo habían intentado todo, de verdad todo, con escobas y palas, ya nada los espanta, con cemento, con queso o polvos de yeso, martillos, palotas, ya nada servía. Los ratones, como ya les dije, no morían. Fue entonces cuando los más ancianos del pueblo recordaron que cuando sus ancestros lidiaban con catástrofes enormes como esta, acudían a un curandero. Los abuelos recordaron que ellos también tenían abuelos
que en los cuentos del pasado ellos siempre llegaban a un acuerdo. El curandero vivía en la punta del cerro, pero literal, allá arriba, en la última casa. Todo el pueblo subió a contarle al hombre lo que sucedía y a pedirle su sabio consejo. El curandero era un hombre solitario y no era fácil de convencer. Solo esa gran cantidad de gente subiendo el cerro y rogando por su sabiduría hizo que él usara sus ancestrales gritos y al final no pudo negarse. Después de un rato pensando, el curandero les dio la solución. Tomen pequeñas telas, no dejen nada fuera, cosan saquitos chiquitos, no importa que quedan bonitos, échenle una de cada cosa para que no pasen hambre. Porotos y garbanzos que se vayan bien mansos, nos subiremos al cerro y de allí los despacharemos. Está lleno de rata todo el valle está lleno de rata. Y así lo hicieron, cosieron diminutas alforjas que llenaron con mercadería y con esa cargaron a 2 ratones y subieron el cerro. ¡Pum! Partió el curandero y su acompañante a cumplir la misión. Subían cerros y bajaban cerros, subían cerros y bajaban cerros, subían cerros y bajaban cerros, subían cerros y bajaban cerros. Iban atrás de los ratones hasta que llegaron a una árida pampa. No se veía nadie, no se veía nada, solo ellos y los ratones cargados de comida. Hicieron varias oraciones en aymara. Esparcieron coca en la tierra, masticaron unas hojitas, bebieron pintatán y gritaron a los vientos nombres de pueblos imaginarios con la idea de que los ratones se fueran para allá. Chintantarratilla, cusi arrancaraña, muy retetán relejos. Chintantarratilla, cusi arrancaraña, muy retetán relejos. Y así siguieron gritando. Desde esa noche, los ratones comenzaron a caminar y caminar en su búsqueda de estos pueblos, pero nunca lo encontraron. Y se dice que desaparecieron esa temporada para no aparecer nunca más. Cheu quinto afillo, tati folili.